Bienvenidos a La Tercera Cuerda, donde los líderes rompen paradigmas y desafían sus límites. Este episodio es patrocinado por Impulsores Empresariales, una firma comprometida con el éxito de las pequeñas y medianas empresas en México. Si estás buscando una consultoría que entienda las verdaderas necesidades de tu empresa, Impulsores Empresariales es la solución. Con un equipo de especialistas en finanzas corporativas, capital humano y desarrollo organizacional, ofrecemos programas diseñados a la medida para ayudarte a crecer de manera sostenible y alcanzar tus metas a largo plazo. Ya sea que necesites mejorar la eficiencia operativa, realizar un diagnóstico organizacional o potenciar el talento de tu equipo, tenemos las herramientas y la experiencia para acompañarte en cada paso del camino. En Impulsores Empresariales, no solo brindamos soluciones, sino que construimos relaciones de confianza a largo plazo. Si tu empresa está lista para un cambio positivo y duradero, contáctanos en impulsoresempresariales.com o síguenos en redes sociales. Porque en Impulsores Empresariales, tu éxito es nuestro compromiso. Bienvenidos a nuestro episodio número 12 de esta nuestra primera temporada. Y redefiniendo el éxito, liderazgo con propósito, es el nombre que le hemos dado a este episodio, donde continuaremos con la segunda parte de la entrevista a don Luis Arriaga. Pero antes de continuar, te recuerdo que nosotros estamos buscando impulsarte para que desafíes tus propios límites, para que cuestiones todo lo establecido y para que lideres con firmeza. Así que, como cada episodio, te retamos a que te lances junto con nosotros desde la tercera cuerda. ¿Qué te pareció cómo Luis nos habló en el episodio anterior, en el 11, que él ha logrado alinear a su equipo en su visión de negocio a partir de su propósito? Y de cómo él ha podido mantener este concepto para lograr los extraordinarios resultados que ha logrado. Definitivamente, cuando no tienes claridad hacia dónde te diriges, cualquier camino te va a llevar a ningún lado. Así que este concepto del propósito es fundamental para cada uno de nosotros, en lo personal, en lo familiar y en lo empresarial también. En esta segunda parte, Luis nos compartirá cómo ha aplicado su propósito en la gestión y crecimiento de su empresa. Es fascinante escuchar cómo ha logrado alinear a su equipo con esa visión, como lo acabas de mencionar, creando una cultura organizacional sólida y basada en valores reales, no de esos que se publican y nadie los voltea a ver y nadie los practica. Me pareció increíble cómo se conectó, sin haber puesto de acuerdo a nadie, el libro que recomendaste al final del episodio anterior de Los líderes comen al final, con el ejemplo que habla Luis de cómo liderar desde el modelo dando el servicio él mismo, de cómo él ha podido encontrar que no solamente su propósito es válido para sí mismo, sino que sabe que sus colaboradores también trabajan por un propósito y que en su empresa pueden expresarlo para darle sentido a su trabajo y a sus propias vidas. Así es, y también en esta segunda parte, al igual que en otras entrevistas, escucharemos en su propia experiencia cómo Luis ha manejado los desafíos de expansión de su empresa, especialmente en los tiempos de crisis. Es admirable cómo ha mantenido la calma y ha utilizado su experiencia para tomar decisiones estratégicas que han permitido a su empresa no solo sobrevivir, sino prosperar. Prosperar y generar prosperidad, ¿no? Lo que nos comentaba otro de nuestros invitados, esa mentalidad de abundancia, ¿no? De una prosperidad que va más allá de lo financiero. Sin duda, este episodio será un episodio lleno de grandes lecciones para cualquiera que está emprendiendo, que es empresario, que es líder, e inclusive para cualquier persona que nos escucha, va a lograr aplicar estos conceptos a su vida personal, a su vida familiar. Así que, sin más, vayamos a lanzarnos. ¿Desde dónde? Desde la tercera cuerda. Hoy nos acompaña Luis Arriaga, fundador y director de Transportes LAR,
filósofo de la vida y filántropo comprometido. Autor del libro Dejando Huella. Luis inspira a otros a descubrir su líder interior y dejar una marca significativa en el mundo. Bienvenido. Bienvenidos una vez más a esta sección de nuestro programa La Tercera Cuerda. Y este bloque tan interesante, tenemos la segunda parte de la entrevista que le estamos haciendo a don Luis Arriaga, que en el primer episodio que estuvo con nosotros nos dejó tremendas enseñanzas tan prácticas y desde un enfoque muy humano, como empresario, como ser humano. Realmente ha impactado, en lo personal lo digo con toda sinceridad, lo que he escuchado de él es un impacto muy positivo. Así que pues vamos a continuar escuchándole sus vivencias, sus experiencias, sus conceptos. Ya escuchamos en el episodio anterior sobre los libros que él ha escrito y cómo él los hace llegar a las personas. Así que vamos a mencionar esta mecánica una vez más al final de este programa para que estemos al pendiente y nos demos cuenta cómo podemos seguir también nosotros impulsando o apoyando a otras personas a través de las iniciativas que don Luis ha estado mencionando. Así que adelante. Luis, muchas gracias de regresar con nosotros, por tu tiempo, por tu paciencia y por tu bondad. Hoy vamos a recapitular rápido porque creo que nos quedamos como que picados de ver cómo develar ese ave fénix que está dentro de todos. Y me recuerdo mucho cuando al gran artista Miguel Ángel, ¿no?, que hacía esas esculturas monumentales en mármol, le decían, oiga, ¿cómo usted pudo haber hecho algo tan fantástico como lo que conocemos como el David, ¿no? La escultura más icónica en la historia del arte, al menos en la parte de las esculturas. Y dijo, no, dice, yo solamente le quité los pedazos que le sobraban al mármol, ¿no? Entonces, un poquito lo que nos decía Luis, esa ave fénix, esa obra de arte, ya está dentro de nosotros. Y alcanzo a ver, Luis, y si no, corrígenos con tu sapiencia y con tu psicología, que empezaste porque cuando empezamos la entrevista la vez anterior hablabas de que no hablaste de un proyecto, no hablaste de hacer dinero, no hablaste de hacer negocios. Eso fue la consecuencia de algo más que te estuvo moviendo y que te sigue moviendo, y ya nos dirás en este ciclo, nuevo ciclo de vida, qué es lo que ahora te mueve. Pero era algo que tenía que ver con algo que estaba dentro. Digamos, la esencia más profunda del ser es la parte con la que conectamos con el espíritu, y de ahí sale la inspiración de lo que ahora hablamos como el propósito, tal vez. Entonces, tú naciste con esa fuerza que la pudiste expresar, y el vehículo fue el diablito, y luego fueron los camiones, y bueno, ahora tal vez las fundaciones. Pero esa inspiración te llevó a materializar proyectos, negocios, libros, ¿no? Y ahora estás regresando a esa inspiración original de otra manera, con más sapienza, con más conocimiento, pero vamos de lo espiritual a lo material y regresamos a lo espiritual para no perdernos. ¿Es así? Es correcto. Mira, eso que tú estás comentando de retroalimentarse y volver a reciclarse, como diría yo, es darte cuenta que yo te haría una pregunta. ¿Cuántos Juanes hay dentro de ti, Juan? Pues todos los que han vivido hablabas tú de el pasado, aquí está. Yo entiendo que nuestra biografía está grabada en nuestra anatomía. Entonces, todos esos Juanes que ha habido en todos los ciclos de cambio que he pasado, pues no se fueron, como bien lo dijiste tú. Fíjate, Juan, aquí están. Una sola pregunta. ¿Cuántos hay? Dime una cantidad. Pues habrá que ver en días los de vida de mis 62 años por 365, cuando menos esos deben estar ahí revoloteando. Alfredo, ¿cuántos Alfredos hay dentro de ti? Pues yo considero que hay solamente un Alfredo que está evolucionando. Ok. Esa es una de las partes que quiero iniciar. Escribiendo yo mi segundo libro, que se titulaba en aquel momento Cómo dejar huella, habiendo escrito el primero de Dejando Huella, estaba escribiendo un capítulo sobre lo que se llama la superación personal. Y para tener superación personal debo primeramente estar muy enfocado con responsabilidad para hacer lo que estoy haciendo. ¿Cómo hacerlo?
con una actitud muy positiva. Y en ese momento a la persona que me ayuda a estar escribiendo el libro, le dije, hazme un favor, Gerardo, retírate un poquito porque no sé qué pasó. Dentro de mí me di cuenta que había un número ilimitado de Luises. ¿Cuántos Juanes hay dentro de ti? Un número ilimitado. ¿Cuántos Alfredos hay dentro de ti? Un número limitado. De todos los seres humanos, adentro de nosotros tenemos un número limitado de seres humanos con el nombre que tú llevas. Ese darte cuenta que tienes adentro de ti muchos Juanes te da la oportunidad de renacer en un nuevo Juan o en otro Juan. Pero ese es un punto más profundo todavía. El primero es darte cuenta que hay muchos. Cuando entonces en el libro ya dijo, ahora sí vente para acá. Le dije al que estaba escribiendo, le dije, a ver Gerardo, ahora sí vente. Para tener una actitud muy positiva, primero tienes que aprender a dejar salir el mejor que traes adentro para hacer lo que estás haciendo en el momento que estás viviendo. Como yo tengo un número limitado de Luises, ¿cómo dejar salir ese el mejor Luis que traigo adentro para hacer lo que estoy haciendo en el momento que estoy viviendo? Es una decisión. Ya cuando dejé salir ese mejor que traigo adentro, a ese sí le voy a impregnar todo lo que había dicho antes, actitud positiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, en ese momento que le dije retírate, nació toda una idea de un libro que se llama Divirtiéndome siendo el mejor dejando huella, que se me inmiscuyó entre el libro de Dejando huella y cómo dejar la huella, se metió en medio así como una cuña y dijo, espérame, antes dame vida a mí. Y le dimos vida al libro de que se titula Divirtiéndome siendo el mejor dejando huella. Y en este libro tuvimos que dejar el otro stand-by y escribir el otro que se había atravesado en medio para poderle dar vida al tercero, porque ya había dicho, espérame, estoy antes de... Yo voy primero. Y nació ese libro de 198 páginas que te va a gustar, en donde habla de todos esos personajes que en la vida llegaron a triunfar, que a veces de una manera obligada o consciente o inconscientemente te das cuenta que dejaron salir el mejor que traían adentro para hacer lo que estaban haciendo en el momento que estaban haciendo, como fue Camarena cuando hizo la televisión a color y podría decir como Steve Jobs y muchos personajes que seguramente dejaron salir ese mejor que traían adentro para hacer lo que estaban haciendo. Quiero cerrar esta reflexión donde te des cuenta que yo traigo adentro un Luis Arriaga, que es un empresario de transportes LAR, que trae un ego así de grandote, como decía mi amigo, de qué tamaño es todo tu ego, que sea 400, 500, pero espérate. Adentro de ti hay otro Luis, que ese Luis no le importan 500 o 1,000 millones de pesos, ¿no? Le importa darse cuenta cuál es su esencia y cómo poder transmitir a los demás un mensaje de que vean ellos cuánto valen y cómo van a dejar salir ese que traen adentro para hacerse valer en un propósito que traen ahí y que el ego del que traen ahí en este momento no los deja salir al otro y no lo dejan salir. ¿Cómo hacer ese alto para que te des cuenta y digas, espérame? Tú te me rezagas un poquito y entonces como el AFX, ahí viene que desestructuras todo ese ego de ese cuate o de ese Luis y dejas salir al otro Luis, de los miles de Luises y millones de Luises que traes adentro. Analizas cuál quieres dejar salir y cómo lo quieres dejar salir y cómo quieres dejar la huella de este nuevo Luis. Entonces viene otra reestructuración muy padre donde te dices, espérame, ya para mí lo importante es irme al cine con mis nietos, ¿no? No estar haciendo 10 camiones más o qué sé yo. ¿Qué ¿no? es lo importante de lo importante? Sí. Decías. Lo más importante en la vida es que te des cuenta que es lo más importante. Y cuando tú te das cuenta que lo más importante en la vida es el espacio de tiempo de vida que tienes, cómo lo vas a usar, es tu bronca. Entonces, cuando tú haces ese alto y dejas salir ese otro Luis que traes adentro, o ese Juan, ese Alfredo, para hacer algo que te gustaría estar haciendo. Tú sabes tocar guitarra, no, pero te gustaría. Deja salir ese que traes adentro que tiene ganas de tocar guitarra y deja de hacer ciertas cosas que estás haciendo para dejar salir al otro Luis. Con razón, oye, con razón estamos gordos, tenemos muchos adentro. Fíjate que en la psicología moderna, pero algo que ya estamos aplicando en las empresas con una metodología fantástica que le llamamos, bueno, que se llama, yo no la bauticé, diálogo de voces, habla un poco de lo que nos dice Luis hoy. Cuando hablamos de cuántos yos hay en mí, en realidad estamos hablando de subpersonalidades. El Luis empresario o el Juan coach o consultor, Alfredo, ¿no? Son personajes
que tienen una visión del mundo, tienen una manera de sentir y tienen una forma de pensar. Y esa mejor versión que dice Luis que tenemos todos, nuestra mejor o menos peor versión que puede existir, convive adentro con nuestra peor versión también, que también tiene voz, que también tiene ojos, que también observa y percibe la vida de una manera diferente. Lo que hacemos con diálogo de voces, para regresar a lo que tú dijiste, para no volvernos locos en esa multiplicidad de yoes que podemos encontrar adentro, hay uno que es el esencial. Y la chamba de ese uno es poder verlos afuera e integrarlos a todos. Y el diálogo de voces hace eso. Ya es una práctica que estamos usando avanzada en algunas organizaciones, donde les enseñamos a hablar desde esa subpersonalidad con la antagónica de ellos mismos. De manera que el dueño de las subpersonalidades, que es el yo esencial, puede escucharse a sí mismo desde dos perspectivas de él mismo diferentes del problema, de la vida, de los conflictos que hay en una organización. Y se hace un diálogo muy rico, porque no quiere decir que un Luis o un Juan o un Alfredo tenga la razón sobre el otro. Tiene algo que aportar que es importante ser escuchado. Y a lo mejor el otro tiene muy poquito de la razón, pero también quiere expresarla. Y finalmente ese yo esencial, que vamos a llamarle así para definir el triángulo, ¿no? Puede observar a las dos o a las subpersonalidades que están hablando, están en contienda, y entonces puede elegir mejor desde eso que Luis nos ha dicho que es el propósito de vida. Porque si no lo estamos viendo desde el ego, desde una subpersonalidad, y ahí es donde vamos directo al vacío. Porque por más cosas que logramos, por más posiciones que alcanzamos, nos seguimos sintiendo vacíos. Y tú hoy tu vida la veo muy plena, la veo con más energía que incluso cuando trabajabas como si no hubiera otro mejor deporte que hacer. Hoy tienes una sonrisa natural, tu semblante es pleno, tus prioridades son otras. ¿Cuál es tu nuevo propósito? ¿Qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te inspira a este nuevo ciclo de los siguientes 50 años del Banco del Tiempo? No, del Banco del Tiempo no, de mi edad. Sí. Y el Banco del Tiempo ya me los dio. Así, eso ya me los gasté. No, ya 70 ya me los gasté, ya no los tengo. 50 me voy a gastar. Son los que voy a gastar. Eso. Pero quiero hacer un alto ahí para hacer una reflexión de esos 50. Cuando tú te das cuenta qué tan limitado vives y dices, es que yo no quiero vivir más de 50, 60 años, 70, qué sé yo, 80, ¿no? Y ya te lacraste aquí una edad. Porque yo te pregunto, cuando de lo único que eres dueño de tu espacio-tiempo de vida, cuando tú viniste aquí, el universo aquí estaba y cuando te vayas se va a quedar. De lo único que fuiste dueño fue de tu espacio-tiempo de vida. Pero tienes la oportunidad de decir, quiero vivir tantos años. Cuando tú dices, quiero vivir 80 años, bueno, pues ya te programas para 80 años. Y ahí vas, desarrollándote y dices, ya llevo 60, no me faltan 20. Entonces estás muy limitado. Y aparte se te cumple, ¿no? Porque tú lo decretas. Aparte que lo decretas, no tienes una meta muy larga. Entonces no tienes tanto propósito de decir, ahora voy a lograr esto y esto y esto y esto en esos 5 años, esto. Entonces imagínate, cuando tú haces un propósito a 50 años, y yo digo, en los primeros 10 años voy a hacer esto, en los siguientes 10 esto, en los siguientes 10 esto. Entonces es muy padre cuando tú entonces proyectas cómo vas a lograr un propósito a 50 años, y entonces a lo mejor alcanzo a usar 20 o 30, ¿no? Pero de esos 20 o 30 que estoy usando, sé cómo desarrollarlos porque lo hice la programación. ¿Cómo? Dejando salir ese mejor que traigo adentro. Pero al final de cuentas... El ave fénix. El ave fénix, aterrizando donde... ¿Es tu mejor versión, ese ave fénix? Cada momento que pasa tienes que estar mateando al que traes y dejando salir otro nuevo. Eso es muy importante, que te des cuenta que cada momento que despiertas no es el mismo que se durmió. Y hiciste una analogía muy interesante antes de que entráramos a este tema del ave fénix. Dices, le llamas el ave fénix porque resurge de sus cenizas. Sí. O sea, es esa reconstrucción donde todo lo que no fue tan grato y lo que fue grato, pero todo eso hace que te hagas en esta nueva versión, digámoslo así. Es que el ave fénix, realmente la definición de ave fénix es aquel animal, aquel ave que se autodestruye a sí misma para surgir de sus cenizas en un nuevo ser. Y entonces cuando tú vas viendo qué propósito tienes
y deja salir ese mejor que traes adentro. En un libro que yo leí que se llama Uno, de Richard Bach, me di cuenta que había muchos mundos alternos en los cuales tú puedes estar y tú decides en cuál estar. Ahorita yo vine para acá y hay un mundo alterno mío en la casa donde están festejando a uno de mis hijos, y al final de cuentas yo decidí venirme a este mundo alterno, y hay un mundo de mundos alternos, como hay un número limitado de Luises. Fíjate qué padre, ¿eh? Hay un número limitado de Luises dentro de mí que decide hacer lo que le da su regala gana y dejar salir el Luis que él quiere para hacer lo que él quiere. También hay un mundo de mundos alternos para decidir en cuál mundo quieres estar. Y hay otra que dice, lo más importante en la vida es darte cuenta que es lo más importante, pero ¿qué es una buena decisión? Una buena decisión es cómo aprender tú a escoger esa una. Es muy padre porque hay un libro que escribió Miguel Ochoa, que es el que te digo, que se llama El fracaso del éxito. Y el libro de Richard Bach. Richard Bach habla de que hay muchos mundos y tú escoges en cuál estar. Miguel Ochoa habla de que entre todas las opciones que tienes para escoger en cuál mundo tienes que estar, tienes que escoger uno. Entonces, yo te hablo, dentro de ti hay un número ilimitado de Luises, tienes que escoger el mejor para que escoja el mejor. Entonces te vas viendo y vas enlazando una cosa con otra. Y vas caminando en la vida, enlazando cuando te vas enfrentando y encontrando una fuente de conocimiento. Eso me lo enseñó Juan. ¿Sí conoces a Juan Kirk? Juan Kirk. Refley. Refley. Cuando tú conoces algo y enlazas, tienes tu grupo de Mente Suprema, en donde... del chat de Supramind. Sí. Donde vas viendo la filosofía de uno y el otro y vas enlazando el conocimiento y vamos creciendo, ¿no? En la frecuencia del conocimiento donde dice acá. ¿Tú qué opinas? Y luego se van lanzando, ¿cierto? Bueno, es igual, ¿no? Cuando tú vas aprendiendo y lees muchos libros, tú me preguntas cuántos libros has leído, Luis, no sé, pero muchísimos, ¿no? Entonces, dentro de todos los libros que he leído, han nacido las ideas de las cuales he plasmado mis libros, obviamente, ¿no? Que es mi capacidad de inteligencia que lo convierte en conocimiento. La síntesis y todo lo que te da tu conocimiento y además lo más importante, tu propia interpretación. Sí, ¿no? que es la interpretación de cada uno de los que están aquí. Cuando yo te leas un libro, te recomiendo... De todos los Luises. Cuando leas un libro, te recomiendo una cosa. Pregúntate, ¿por qué llegó este libro a mi mano? ¿Por qué el escritor lo escribió? ¿Qué me va a enseñar? ¿Cómo lo voy a compartir? Bueno, son 7 preguntas que tengo por ahí, luego lo veremos. Padrísimo. Pero es muy padre qué capítulo habla de lo que yo estoy sintiendo cuando abre el libro. Son cosas que te enseñan. Entonces, cuando tú vas leyendo de esa manera, te das la conciencia. En un libro que leí que se titula El monje que vendió su Ferrari, habla de los hábitos de la vida radiante, en el cual en el hábito número 4 habla de saber en abundancia. El saber en abundancia no consiste en saber mucho, sino saber dónde encontrar lo que ocupas en el momento en que lo ocupas. A la hora que les vas dando forma a todos esos libros, y dices, aquí saco esto y esto, y haces tu propia conjetura, vas creciendo y te vas dando cuenta de cuántas cosas hay por aprender en la vida. Y entonces cuando escuchas a las personas que están hablando, y aprender a escuchar, porque cuando estamos escuchando, siempre queremos parar al otro. Espera. No tenemos la cultura, yo creo que el 99% de las personas no tenemos la cultura, yo soy de esos, que alguien está hablando y yo lo quiero parar. Espérate, hasta adivino lo que va a decir la otra persona y no lo dejo hablar. Entonces, aprender a escuchar para luego definir, aterrizar y contestar. Es muy padre. Igual, cuando lees un libro, otro y otro, bueno, aprender a estructurar, definir y cómo le vas a dar forma. Ya hablaremos en algún siguiente episodio de los 4 niveles de escucha, que es una buena sugerencia que nos da Luis. Antes de terminar, ¿no? Antes de terminar y agradecerte y seguramente invitarte a algún episodio de la siguiente temporada. Hoy estamos todavía en la primera temporada, pero esperemos que el ímpetu de la tercera cuerda nos lleve a abrir una segunda temporada y que nos vuelvas a acompañar. Me gustaría, Alfredo, ¿cómo sintetizas toda esta sabiduría que nos ha dado Luis en estas 2 intervenciones? Y antes de despedirnos de nuestros amigos que nos están escuchando. Gracias, Juan. Pues la forma de sintetizarlo yo creo que es la siguiente. Yo creo que todo va a partir de el deseo y la voluntad de cada una de las personas que nos están viendo y escuchando de evolucionar y de lograr vivir con mayor plenitud, tratar de dejar un legado, tratar de impactar la vida de otros positivamente. Y creo que una vez que tú ya tienes esa conciencia, porque nadie puede cambiar al otro. Entonces, Luis
tomó sus decisiones de cambiarse a sí mismo, de hacer una serie de pasos, de procedimientos para lograr lo que está buscando. Y eso es extraordinario. Y creo que no es una receta que la puedas repetir, porque tú tienes una experiencia diferente, pero tienes muchos elementos que Luis te está dejando aquí en este programa y en el episodio anterior para que lo busques, que pueden inspirarte, como lo acaba de mencionar. Algo que dijo que también ahora en este episodio me impactó positivamente cuando habla de la lectura. Ustedes saben que a nosotros nos gusta mucho leer y que nos gusta mucho compartir y promover la lectura. Entonces, ese es el tema. Cada elemento que tú logres captar de los libros, como lo dijo Luis, de lo que estás escuchando en este tipo de programas, tú tienes que hacer tu propia personalización de tu situación y de los elementos que vas a utilizar. Y lo más importante es la persistencia, en ese sentido también. O sea, ya tengo una convicción de que tengo que hacer cambios en mi vida, ya tengo una convicción de que mi pasado no tiene por qué marcar mi presente ni mi futuro. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voluntad, perseverancia, persistencia y tomar todos estos elementos para poder amalgamarlos y darle forma en tu vida personal, en tu vida empresarial, en tus organizaciones. Eso es lo más importante. Y seguir nutriéndote. Para mí es también otro impacto muy positivo de conocer a Luis, es saber de sus 70 años que los ha vivido plenamente y que se sigue preparando constantemente. ¿Cuántas veces? Es más, hay una situación que a mí me tocó escuchar cuando terminé la carrera. Compañeros decían, qué bueno que ya terminé la carrera ya para no tocar ni un solo libro. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Necesitas seguir actualizándote, necesitas seguir leyendo, necesitas seguir escuchando, invirtiendo en ti mismo, como lo decíamos anteriormente en esta entrevista. Así que pues eso es lo que yo logro captar, me lo apropio y quisiera que todos ustedes también se lo apropiaran, porque en verdad nuestro objetivo con estas entrevistas y con este programa es impulsarles, darles más elementos y herramientas de aplicación práctica e inmediata para que su vida sea cada vez más plena, para que su vida sea cada vez más exitosa. Y el éxito ustedes lo van a definir. El éxito es diferente para cada uno de nosotros. Aquí yo, gracias por compartir. Lo que acabas de comentar como un cierre así detallado es que nosotros en la vida nos preguntan qué buscas al caminar y es uno la felicidad. Cuando uno va a buscar la felicidad es como un momento de emoción, de estar alegre, de estar feliz, como definición de felicidad. Pero cuando vas caminando con el compromiso de dejar salir ese que traes adentro y además hallarle diversión, estás tranquilo. Cuando estás tranquilo, eres feliz. Cuando estás caminando en el espacio-tiempo en la vida, en cada momento que estás viviendo, tratando de comprometerte contigo mismo en estar tranquilo, puedes lograr lo que para mí es muy importante como meta para cualquier ser humano, la plenitud. Cuando vives de una manera tranquila haciendo lo que estés haciendo, no puedes lograr la plenitud. Hay momentos increíbles en los que tú dices no puedes estar tranquilo, como cuando estás sepultando a un ser querido. Yo les digo que ahorita antes de entrar aquí a este espacio donde estamos compartiendo con ustedes, me decía Juan, me acuerdo cuando estábamos con tu esposa que la estábamos sepultando y tú estabas bien contento y estabas cantando y alegre, tranquilo, porque habías hecho lo que tenías que estar haciendo cuando fuiste su esposo y no estabas triste. Estabas en un momento dado contorsionado porque ya no estaba, la estabas entregando, pero feliz y alegre y tranquilo, con un mariachi a un lado cantándole con todo el amor que le tenías y que seguramente le vas a seguir teniendo, porque ella desde su punto de vista existencial, espacio-tiempo, en su esencia es eterna y estamos juntos. Gracias por escucharme este punto donde lo importante en la vida es buscar la plenitud a través de la tranquilidad de todo lo que uno hace, porque uno se compromete a hacer lo mejor que está haciendo en el momento que está viviendo, dejando salir lo mejor que traes adentro. Seguramente siempre va a estar tranquilo, aunque estés sepultando a un ser querido, y puedes llegar a tener lo que para Luis Arriaga sería una meta, la plenitud. ¡Ánimo! Me gustaría, eso quería decir yo, vamos a despedir este episodio con el ¡Ánimo! saludo. ¡Ánimo desde la tercera cuerda! Pues regresamos de la entrevista y
estamos muy inspirados por todo esto que hemos escuchado y que hemos visto, por la sencillez y sensibilidad de nuestro entrevistado, por cómo él ha compartido sin tapujos todo lo que él ha vivido y todo lo que él considera interesante. Así que busquemos leer sus libros. Es muy interesante lo que él nos mencionó sobre el tema de cómo él comercializa sus libros apoyando fundaciones. Esto es algo loable realmente, y que habla justamente de dar sin miramientos, sabiendo que en el dar pues va a estar siempre una reciprocidad, que no es lo que se busca cuando damos necesariamente, pero es algo natural. Sí, Luis es una persona que habla de cómo el líder dirige mejor cuando se baja de su pedestal. En nuestro caso, no solamente se bajó al ring, sino abajo del ring, ¿no? Es un líder presente, es un líder que está hombro a hombro con su equipo, con su gente, y entonces eso lo hace generar una cohesión y es como un dínamo, ¿no? Donde él se acerca, hace que todo gire a su alrededor. Definitivamente. Y pues bueno, ahora queremos compartir con ustedes, antes de retirarnos de este episodio, la película y el libro. ¿Cuál es la película que tenemos que ir a ver terminando de ver este episodio? ¿Qué película tenemos que ver? Posiblemente esta película, pero está seleccionada a partir de lo que platicamos con el invitado, y muy posiblemente ya muchos la han visto, y yo los invitaría a volverla a ver una y otra vez, porque es una de las actuaciones más recordadas, no solamente recomendadas, de el gran actor que ya no está con nosotros, Robin Williams. La Sociedad de los Poetas Muertos. Un clásico. Un clásico que se presentó en 1989 con una frase que todos recordamos y nos estremece algunas de las partes de la entrevista con Luis: Carpe diem. Carpe diem. Una exhortación a aprovechar este único momento que existe ante la fragilidad del tiempo. Que creo que Luis lo hace bastante bien en la manera como vive y cómo trabaja. Y pues bueno, hay un libro, gracias por la recomendación de la película. Tenemos libro. Así es. Bueno, nada más menciono esta película, a mí también me ha parecido bastante buena desde aquel entonces que se produjo, que se estrenó. Una gran película que la he visto en diferentes momentos y siempre encontramos un mensaje diferente, ¿verdad? Nuevos mensajes, nuevas ideas al ver esta película. Ahora, por otro lado, hay un libro también muy ad hoc a lo que vimos y escuchamos en la entrevista con don Luis. Este libro es de Adam Grant y se llama Dar y Recibir. En él, Adam examina cómo el enfoque generoso en las relaciones y en los negocios puede conducir al éxito. El autor clasifica a las personas en dadores, tomadores y equilibradores. Está bien. Y muestra que los dadores estratégicos, aquellos que ayudan a otros de manera inteligente, tienden a alcanzar mayores logros y satisfacción personal. En el libro, el autor Adam Grant destaca cómo un enfoque en contribuir a los demás puede ser clave para un liderazgo y una vida más rica y exitosa. Así que Dar y Recibir, de Adam Grant, la recomendación literaria de este episodio, reitero, muy ad hoc con la experiencia, la vivencia de don Luis Arriaga, a quien tuvimos en estos dos episodios, el anterior y este. Pero no se olviden del siguiente episodio. Hay que recibir el siguiente episodio que les vamos a dar. Exactamente. Aquí en la tercera cuerda.